Buenas tardes, espero que me escuchan bien. Sí, también lamento que ahora estamos acá y no en San Marcos, como era planeado, pero igual también por ahí me parece que son asuntos importantes, ¿no? Como también ya estoy un tiempo acá en Perú y me doy cuenta que algunas cosas no funcionan tan como deberían funcionar, ¿no? Pero bueno, eso no es tanto el tema para hoy. En alguna forma también está relacionado porque también la educación lamentablemente tiene un impacto muy fuerte en la sociedad y que también lo que es el Estado a veces no se preocupa tanto, ¿no? Como también el tema de los marcos sumamente está relacionado con el tema de la educación, ¿no? Y también de la falta de la responsabilidad y un poco también un problema de cómo ofrecer una educación con alta calidad. Bueno, a mí me gustaría hoy también hablar un poco sobre el tema de la neurodiversidad. Parece dar una imagen acá para ver quién tiene una idea de qué podría ser. Las neuronas. A ver, ya hablé un poco de la neurodiversidad, así también ya tengo una idea que ¿no? Puede ser el cerebro, pero ¿por qué el cerebro de esa manera? ¿Por qué el cerebro sería así y no como lo vemos en los libros, en internet, ¿no? Que son imágenes un poco distintas? ¿Algunos han visto esas imágenes así como están ahí? ¿No? ¿Nadie? Esas son unas imágenes que describen lo que es el conectoma. El conectoma recién es una nueva forma de ver el cerebro que salió en 2005. Y a mí me gusta mucho demostrarlo porque es el mapa de las conexiones entre las neuronas, ¿no? O sea, no son las neuronas, son las conexiones que existen y que se demuestran que son tantas que existen que en realidad nosotros todavía no tenemos mucha idea de cómo funcionan, ¿no? O sea, lo que es la neurociencia, en realidad deberíamos ser bastante humildes, ¿no? Muy humildes porque en realidad recién acabamos de descubrir algunos instrumentos para poder hacer imágenes, ¿no? Y entender mejor al cerebro. Y eso siempre yo quiero empezar para explicar, porque muchos dicen, no, así es, y esa es la forma, y a mí yo prefiero comentar que simplemente hay ideas, hay modelos, pero la mayoría de cosas todavía no tenemos muy claro. Y por eso también a mí me parece muy poco ético que a algunas personas decimos que son enfermos, ¿no? Que son enfermos, sobre todo cuando son personas muy vulnerables y cuando son los niños, ¿no? Cuando son recién en el colegio, que todavía están en crecimiento, todavía están desarrollándose. Y ahí hay que tener mucho cuidado que no intervenimos de una manera muy negativa, ¿no? Porque ustedes también saben, cuando son enfermedades, diagnósticos, son impactos muy fuertes, ¿no? Y lamentablemente los niños son muy sensibles. Y en realidad la idea de diagnosticar algo es para apoyar al niño, ¿no? O sea, la idea es que uno encuentra algo y busca la forma como mejor ayudar al niño. Pero ahí a veces uno, por tanto que quiere ayudar, no hace las cosas de la manera adecuada, éticamente, para el niño, ¿no? Porque el niño no entiende qué es así al final un diagnóstico, qué es una enfermedad. Para él le queda que yo soy diferente, ¿no? Que yo tengo algo malo, ¿no? Que necesito medicación, necesito así apoyo, y eso no es lo que debería entender el niño, ¿no? El niño debería entender más bien que es algo también especial, ¿no? Todos los niños son especiales, y eso es muy importante también hacer entender a los niños que cada uno funciona de una manera diferente, y al final hay diferentes tipos y grupos que se parecen más que otros, ¿no? También como nosotros adultos, algunos se parecen más en la forma como piensan, en la forma como trabajan, que otros niños y otros adultos. Y eso es como una forma de una base filosófica que es muy importante de mantener en cuenta. Sobre todo también la psicología y también como la psiquiatría son ciencias muy jóvenes. En realidad también ahí lo que es la base científica es muy frágil,
no hay mucho, cada rato se cambian las cosas. Si pensamos en los manuales diagnósticos, en el primer manual de hace 50 años había unos 20, 30 enfermedades mentales. Y después aumentaron, hasta ahora hay más de 200. ¿No? Ahí también uno se pregunta cómo es posible encontramos más enfermedades, o quizás también hay interés por la industria detrás de eso, que da medicamentos, ¿no? Y que también necesita personas que los consumen, ¿no? Ahí también ahorita hay una crisis muy grande en Europa y en Estados Unidos, que muchas personas consumen lo que son medicamentos para el dolor y para otros problemas de una manera que no es necesario, y tan excesivo que en Estados Unidos cada día 5 personas se mueren por sobredosis de esos medicamentos, más que en accidentes y carros. Y eso generó que en Estados Unidos hay todo un cambio también ahí de la forma de pensar, ¿no? La forma también de los medicamentos de los niños, también como con problemas de atención. Bueno, es un poco para empezar, ¿no? Que en realidad todo nuestro conocimiento sobre el cerebro es todavía recién empezando. Entonces ahí tengan cuidado ustedes también cuando van a alguien que investiga, ¿no? Yo soy especialista en esto, yo soy neurólogo, yo soy ¿no? que sabe el tema, que cuando se parecen muy seguros, muchas veces es para que ustedes simplemente confían. Pero ahí, una vez más, por favor, tengan mucho cuidado. Yo también tenía muchos padres que vinieron y preguntaron a mí si puedo hacer otra evaluación de sus hijos, de sus niños, porque le dieron un diagnóstico de TDAH, y yo dije, ya, está bien. Y al final resultó que muy pocos de ellos de verdad tenían problemas de TDAH, ¿no? Que había otros problemas más emocionales, el vínculo con la madre, con el padre, que al final hicieron que el niño parecía muy travieso, no quería hacer sus cosas. Y ahí se puede trabajar otra cosa y no solamente dar lo que son medicamentos. Bueno, justo ahí también me preguntan, ¿no? ¿Cómo educar a niños con diversidad de rasgos? ¿No? Si tenemos ahorita la idea de la inclusión, que todos los colegios se pueden llenar con todos tipos diferentes de niños, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo se hace cuando ya todos no son así de un grupo homogéneo, que supuestamente todos aprenden igual? Y eso era el modelo principal del Estado, ¿no? O de los colegios en general. Simplemente hacemos con todo lo mismo. ¿Cómo? También existen algunos, ¿no? Que son así para alto rendimiento, existen algunos que son para autismo, existen algunos que son así para diferentes especialidades, se puede decir, pero al final también se dan cuenta que no funciona, ¿no? Hay muchos problemas con los niños, ¿no? Y ahora la idea también de la inclusión, para volver, se puede decir, el colegio más humano, ¿no? Para que también ya no estamos discriminando a algunos, ¿no? Y otros prefieren estar acá porque por sus genes, por alguna forma de suerte, se puede decir, pueden funcionar en la forma más adecuada, lo que exige el currículum. No significa que eso es la mejor forma de educación o aprendizaje, ¿no? El currículum es algo que simplemente el Estado ha puesto, ¿no? Pero no necesariamente lo que es la idea de aprendizaje de una manera un poco más, se puede decir, humana. Entonces, ¿no? Ahí la imagen de los medicamentos y la pregunta, ¿no? Usar más medicamentos, porque ahorita hay una ola inmensa, ¿no? Que he visto, incluso en Alemania, en los últimos 3 años se ha duplicado los diagnósticos de TDAH, ¿no? Y también los medicamentos, obviamente, ¿no? Porque eso es también la forma más adecuada de intervenir, ¿no? ¿A qué edad empezamos? ¿No? Aquí empezamos ya dando los medicamentos, ¿no? Cuando van a llegar los niños a los controles, que supuestamente no funcionan como debe funcionar, ya, ahí le metemos su dosis y esperemos que mejoren, ¿no? No haciendo mucho por nosotros, o sea, las madres y padres, todas las personas tienen mucho más impacto, mucho más capacidad de apoyar que en esta manera, ¿no? Deberíamos alejarnos un poco de ese principio, que es en realidad, si uno piensa que
tiene sentido, ¿no?, hacerlo mucho más con medicamentos, ¿no?, de una forma patológico, ¿no?, como si fueran problemas así como una diabetes, ¿no?, como problemas de corazón, pero no es, ¿no? Son cosas que son sumamente conectadas con las emociones, ¿no? Y niños en crecimiento, esas sustancias pueden generar muchos problemas. Imagino, ustedes han visto toda la lista de efectos secundarios, que es increíble. Entonces, ¿cuál es un poco la idea detrás cuando sabemos que todos los niños funcionan diferente? ¿Cuál es algo que sí funciona para acercarnos a los niños y cómo trabajar con ellos? Entonces, ahí, como yo soy psicólogo y también psicoterapeuta, ahí en nuestra rama de psicoterapia, lo que es lo psicodinámico, trabajamos en el vínculo. Trabajamos en el vínculo porque el vínculo significa que no es la otra persona ni yo cuál estamos trabajando. Estamos trabajando lo que ahorita ocurre en este momento. Y nosotros también, ahí existen muchos libros que comparan una psicoterapia con lo que es el maestro con sus alumnos. Porque ahí también hay muchas dinámicas que se mueven, ¿no? Y esas dinámicas pueden ser de autoridad que trata de imponer algo, ¿no? Los niños se ponen rebeldes, como la ven ahí en la San Marcos, me parece muy útil el ejemplo. También lo que es ¿cómo se llama?, el decano, ¿no?, el rector y todos quieren imponer algo, ¿no? Y los niños ahí, los estudiantes rebelan contra eso. Y es una dinámica muy común, ¿no? Una dinámica así entre padres y niños, ¿no?, los jefes en el trabajo, los trabajadores. Es una dinámica donde ahí también se puede trabajar lo que es el aprendizaje, ¿no? Porque es un aprendizaje también mucho más emocional. Un aprendizaje que es también que uno puede aprender capacidades, competencias para la vida. Y no solamente algunas específicas, que son matemática o lenguaje, sino también cómo funciono yo en la sociedad. Entonces, esto es una propuesta que ya está avanzando bastante, ¿no?, de hacer educación a través de trabajar el vínculo, ¿no?, que la forma como yo me siento frente a la persona. Y es algo que ayuda bastante. Entonces, ¿cómo uno puede mejorar esa forma de trabajar en el vínculo con sus hijos, con sus alumnos, ¿no?, con otras personas? Que ustedes, me imagino, conocen la palabra de empatía, ¿no?, la palabra que puede ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y acá sumamente importante, cómo ponerse en el lugar del niño. Hay una frase muy linda que dice: la capacidad de colocarse en el lugar del otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia y demuestra el grado de la madurez del ser humano. Yo tengo que decir que en nuestra sociedad de ser humano le falta esa inteligencia, ¿no?, le falta esa empatía, ¿no? Como también vemos ahí todos los países que ya parecen mucho menos ponerse en el lugar de otro, ¿no? Como ahí también ahorita acá en Perú, el tema de Venezuela, es algo donde también ahí deberíamos pensar un poco qué tal es el sufrimiento de esas personas. También de los niños, ¿no? Si pensamos en los niños que crecen en ambientes conflictivos, ¿no?, ambientes tóxicos, donde hay peleas entre los padres, ¿cómo el profesor o el maestro en el colegio puede trabajar con un niño que permanentemente fuera del colegio está expuesto a esos problemas? Por eso, siempre muy importante, la base es el vínculo. Entonces, ¿cómo hacemos eso?, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos en el lugar del niño? Sobre todo si ahorita pensamos en la neurodiversidad y niños como autistas, ¿no?, niños que parecen que viven en otro mundo. Es como algo que muchos no se pueden imaginar. ¿Cómo podría ser estar en este mundo de un niño con autismo, ¿no? Que parece que hay algo, una barrera que genera que el niño experimenta el mundo tan diferente. Algunas proteínas también, ¿no? Y solamente para demostrarles que hay toda una especie de
incertidumbre, ¿no? Todos ahí encontraron algo, ¿no? Pero algo que en realidad no vale mucho porque después no se pudo replicar, no era lo que al final haríamos, ¿no? De los años 70, ¿no? Hasta los 80, 90, y ninguno de esas se pudo defender en la manera que sería actual hasta ahora. Entonces, esta teoría es del 2010, ¿no? Si pensamos en lo que era el conectón del 2005, ¿no? Ahorita la teoría del 2010 y también ahorita el 2019 son solamente 10 años, ¿no? Entonces también ahí podemos hablar de una teoría, un modelo que todavía también va a seguir cambiándose. Con más informaciones que recibimos va a cambiarse y ellos también ven el cerebro un poco así, ¿no? Como un montón de conexiones, un montón de vías que pasan informaciones y que también pueden ser usados de una manera, se puede decir, controlado o en una manera no controlada. Y esa es la idea que tenemos detrás del autismo, que esas conexiones ahí tienen una forma de hiperuso, ¿no? Que funcionan de manera muy sensible. Entonces, incluso en lo que es The Times ya se hablaron sobre esa nueva idea del autismo, ¿no? Que al final también no es tan patológico, no lo ven tanto como una enfermedad, sino como algo particular del cerebro, ¿no? Una diversidad que tiene sus características, y si mejor lo entendemos, también podemos apoyar a las personas para entender qué significa esa capacidad que demuestra el cerebro. Hay un ejemplo de los cerebros de los niños, como normalmente se desarrollan, ¿no? Y ahí lo que es en el caso de los niños con autismo. Ahí vemos muy bien, ¿no? Que las conexiones ahí son mucho más usados que acá, ¿no? Acá hay unos pocos y acá hay bastante, ¿no? Que ahí comunican. Entonces, si ustedes se imaginan, esta vez sería un domingo caminando por la calle, este sería un lunes a las 7 de la mañana en la Javi Bravo, ¿no? ¿No? Si se imaginan si exponen a alguien caminando por acá tranquilo, ¿no? Pero ahí por la Javi Bravo tenía que funcionar, tal vez memorizar una poema o algo un poco difícil, ¿no? Porque es un poco como ustedes se podrían imaginar qué tanto es la experiencia de un niño con autismo, ¿no? Y ellos dicen al final que es una teoría cómo entender todos los síntomas de autismo sin que usar solamente diferentes teorías de este y otro, tiene por cada un poco de sentido. No, ellos dicen, con esa idea muy sencilla se puede explicar todos los síntomas que tiene el niño con autismo. Por eso también tenían que cambiar los diagnósticos y ya no existe lo que es el autismo y el Asperger como unos diagnósticos aislados, sino un espectro de autismo, ¿no? Nosotros ya no funciona en esa idea que él tiene autismo, él tiene Asperger, otros tienen nada, sino dicen un espectro, ¿no? Que es como una dimensión donde existen niños que tienen ese cambio muy suave, ¿no? Otros tienen muy fuerte. Y otra parte también es que tanto ellos lo pueden manejar. Existen niños, adultos con autismo que no lo saben. ¿Por qué? Lo pueden usar perfectamente y no les genera ningún problema. Incluso imagino ustedes ahí por partes informáticas, ahí ellos tienen una pasión de usar todas las conexiones de una manera que nosotros no somos capaces, ¿no? Entonces significa cada uno con su forma como nace, tiene sus capacidades y los puede entender y usar o no. Necesita ayuda o ya sabe manejarlos. Pero la forma como recibe ayuda es muy importante que sea también con el objetivo que al final sí aprende a usarlo y no solamente que se queda medicado y como una persona sin vida que al final solamente está presente pero ya no funciona de la misma manera. Entonces, ellos hablan de una hiperfunción
de diferentes aspectos del cerebro, ¿no? Unos circuitos neuronales que funcionan muy rápido. Se puede decir, si ustedes ven, por ejemplo, escuchan un sonido muy fuerte, normalmente lo escuchan y después desaparece. Ellos lo escuchan y no desaparece, sigue ahí. Es como un eco que no se puede deshacer. Y también aparte de esos sonidos, olores o impresiones visuales que recibimos, ellos también lo reciben mucho más sensibles, como si estuvieran expuestos como a una discoteca, ¿no? Como si suena acá y ven las personas y las miradas y todo deja un impacto tan fuerte en ellos que normalmente lo que hacen es evitarlo. No miran abajo, ya estoy evitando todos esos estímulos que me molestan, y si son la mente auditiva, ya me tapo la oreja, ¿no? Y si ya es demasiado, ya simplemente trato también de decir cosas, ¿no? Como algunos niños que dicen ahí y hablan, ¿no? Y tratan de evitar toda esa forma de contacto. O algunos también se ponen agresivos y botan cosas y tiran cosas por ese fastidio de una sobreestimulación, porque esos circuitos reaccionan tan sensibles que al final no saben cómo controlarlos, ¿no? Como ustedes cuando terminan su trabajo a lo largo del día o el viernes, ¿no? Y el viernes ya están tan cansados que quieren simplemente echarse a dormir, y al final un amigo hace una fiesta y dice ya vaya, ¿no? Y ustedes ya no pueden, pero igual al final también ahí, pero están como muy estresados porque simplemente quieren descansar, quieren que su cerebro se calme, ¿no? Quieren evitar esa exigencia de estímulos, ¿no? Ya simplemente necesitan como una forma de pausa para que el cerebro se pueda reestablecer. Y esto que nosotros recién necesitamos después de 8 horas, ellos necesitarían después de cada media hora, se puede decir, ¿no? Necesitan ese descanso mental, ese descanso de una sobreestimulación de todo lo que ocurre en la vida cotidiana. Y lamentablemente acá también es incluso más exigente, ¿no? O sea, acá los estímulos en una ciudad de más de 10 millones de personas es algo bien particular, ¿no? Ahí también hay que tener mucho cuidado. Entonces, todos los diferentes mundos que tenemos, ¿no? Lo que es la área para hablar, la área visual, la área motora, la área de aspectos de estímulos que recibimos, todos funcionan de una manera sobreestimulada, ¿no? Entonces, no sorprende que esos niños, muchos se retardan en lo que es hablar, ¿no? Se retardan porque para aprender a hablar se requiere mucha concentración y una forma de poder simplemente concentrarse en algunos aspectos específicos y no a todo lo que viene en un momento así abrumador. Y es algo muy importante tomar en cuenta, que esta teoría, así como los comento, también puede incluso explicar lo que son problemas de aprendizaje, ¿no? Que es algo que uno a veces no entiende muy bien. Entonces, por este lado, es muy útil que, espero que tengamos el video para verlo, si no voy a dejarle el link para que ustedes lo vean en YouTube, donde podemos imaginarnos la forma de experiencia que tiene un niño con autismo. Tengo que ver cuánto tiempo me queda, porque hoy solamente son 50 minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque a veces me gusta hablar mucho y al final no podemos hacer lo que es lo más importante. ¿18 minutos? Muy bien, ahora mi colega va a buscar el video para que aprovechamos los 18 minutos. El video solamente son 3-4 minutos, pero mientras tanto les voy a comentar un poco más, porque sin el video me imagino para ustedes va a ser interesante también, pero yo creo que va a ser sumamente útil para darle esa idea que quiero generarles, ¿no? Una experiencia que es sumamente importante para que se lleven como un mensaje
a la casa, ¿no? Ahí solamente son ejemplos, ¿no?, de los diferentes circuitos que tenemos y donde algunos están más activados. Sí, ¿No? Ellos ahí dicen que esa forma del cerebro, ¿no?, de su forma diversa, demuestra que los neuronas y los circuitos tienen una forma de reaccionar mucho más sensible que lo que es el cerebro en la forma típica como se desarrolla, ¿no? Y también la forma plástica, se puede decir, el cerebro se adapta cada rato de nuevo y no se genera mucha rigidez, ¿no? Si ustedes quieren tener una rutina de lunes a viernes, que cada mañana levantarse a la misma hora, hacer lo mismo, ¿no?, necesitan una estructura, ¿no?, algo que también sea automatizado, ¿no?, que tenga una forma de estabilidad. Pero cuando tienen un cerebro demasiado plástico, esa estabilidad no se puede generar. Requiere mucho más práctica, mucho más que se repiten las cosas. Recién ahí ya se van a acabar. Y eso es también, se puede decir, por un lado, algo útil, pero por otro lado también algo que hace más difícil la vida cotidiana. Porque igual también ellos pueden experimentar lo que es el entorno de una forma mucho más sensible que nosotros ya tenemos algunos problemas. Y al final, hay también lo que hablaba sobre el control que se pierde. Esos circuitos que son así hiperfuncionales son autónomos. Y eso es algo que genera mucho conflicto en el niño, porque no es que ahorita dice que no quiero y se mantiene de alguna forma como pausada, sino todo el tiempo está expuesto a esos, como se puede decir, sobreexigencias de los estímulos. Entonces, igual, también se puede generar lo que son especializaciones, ¿no?, en algunas tareas como ordenar, ¿no? Como ustedes también conocen, los niños que ordenan sus juguetes de los colores, de tamaño, ¿no?, en una querida. Y eso es algo que justamente viene por esa necesidad de querer generar estabilidad interna, ¿no? Para tener esa estabilidad, para tener esa calma, quieren hacer algo de nuevo, así tantas veces, para que al final ellos sienten una calma interna, ¿no?, una forma que a ellos le da tranquilidad, ¿no?, que nosotros no entendemos muy bien, porque eso le genera tranquilidad, simplemente poner algo en orden, ¿no?, o hacer siempre lo mismo, ¿no?, algunos comportamientos que se repiten. Pero es casi como una forma de meditación, no como una forma como también ahí el monje budista se siente y simplemente hace un ejercicio en la mente, un mantra que repite todo el tiempo, ¿no? Ahí también es algo curioso, ¿no? Se imagina que niños podrían hacer ejercicios parecidos con personas que meditan, con personas que simplemente quieren generar calma interna, ¿no? Ahí también existen lo que son, creo, para tejer, ¿no?, que también algunos tejen, ¿no?, hacen su ejercicio, ¿no? Y eso lo hace también de una manera que le genera una forma de calma. O algunos que tienen sus como collares, que tienen algunos cuentas, ¿no?, y ahí cuentan uno después de otro, ¿no? También esa forma de generar calma, que también es muy parecido a esas formas de comportamientos que demuestran los niños con autismo. Y bueno, ¿no?, algunos también logran de aprovechar esos microcircuitos en una forma útil, ¿no?, como también existen los savants, ¿no?, las personas con autismo de alto funcionamiento. No sé si conocen a esa persona que hizo un vuelo con un helicóptero sobre París, creo, y después de su memoria visual pudo dibujar en una pared de acá hasta allá todo lo que era el paisaje de París, ¿no?, y dibujó los detalles más chiquitos que existían por verlo una vez más. Y esas son personas que logran usarlo, sus capacidades de manera útil, ¿no? También existen otras que también han hecho algo parecido.
Y ahí siempre me gusta usar algunas imágenes, ¿no? Que también son un poco más metafóricas, ¿no? Que demuestran también cómo puede ser que luces pueden ser más fuertes y al final los detalles se borran un poco, ¿no? Como una perspectiva también más de un niño, donde los colores también aparecen mucho más fuertes. Y bueno, las consecuencias son que la percepción es mucho más sensible, ¿no? La percepción de todos los 5 sentidos, lo táctil, ¿no? También hay algunos niños de autismo que no les gusta que les toquen, ¿no? Que reaccionan muy asustados, ¿no? Incluso molestos, o que gritan o pegan, ¿no? Porque lo sienten de una forma mucho más sensible, incluso lo sienten también de una forma de miedo. Y también por ahí la hiperatención, ¿no? Que siempre cuando pasa algo la cabeza sigue lo que uno está viendo o donde escucha el ruido, ¿no? Incluso algunos niños se quedan como con la cabeza poniendo así, ¿no? Que siempre hay algo y ya no pueden mantener la calma y simplemente orientarse, poner atención hacia un estímulo y no todos así al mismo tiempo. Y también lo que es la hipermemoria, que solamente se conecta con algunos aspectos de miedo, ¿no? Que puede ser una vez que escucharon un ruido fuerte que le asustó, ya en ese ambiente siempre mantenían mucho miedo, ¿no? Es también sobre todo el miedo que nosotros nos olvidamos a veces rápidamente. A ellos cada experiencia así de terror se graba casi como una experiencia traumática, ¿no? Y eso le genera que son muchos muy sensibles frente a gritos, cuando las personas gritan, ¿no? O cuando la papá o mamá hablan algo, o hacen caso, o le reclaman. Ahí siempre hay que tener mucho cuidado y pensar en la fragilidad que tienen esos niños. Y bueno, ahí la emocionalidad, y esas dos cosas van bastante en mano, ¿no? Porque ahí lo que es lo emocional se graba y también hace que uno reacciona por las memorias de una forma más agresiva o de otra manera, ¿no? Ahí también dice que tiene mucho potencial, ¿no? Esa teoría, donde yo también no digo que es la correcta, ¿no? Simplemente digo que es una que a mí me parece muy útil para las prácticas que yo hago en la terapia y también para temas de educación, ¿no? Donde yo también siempre pienso que hay que demostrar la humildad, que sobre todo teorías nunca son correctas, simplemente son útiles por un tiempo hasta que vienen nuevas informaciones y se renuevan. Entonces, ¿no? Hay también, esas son imágenes muy comunes de niños que las luces, otros colores también les generan una forma de molestia, ¿no? Sobre todo ahí también sonidos, de tacto, ¿no? Esas estimulaciones sensoriales. Y, ¿no? Como mencionaba, que algunos padres tienen costumbre, cuando el niño no hace caso, ¿no? De gritar más fuerte a su nombre, ¿no? Y ahí también, si pensamos en el vínculo con el niño, ¿no? Si él tiene una imagen de la madre o del padre de esa manera, y si la otra parte no entiende, ¿no? Que él en realidad no es que es un niño travieso, que es un niño que no quiere escuchar, simplemente hay tantos estímulos que tiene que procesar que lo que dice la mamá a veces simplemente no entra a que sea algo muy importante, ¿no? Y eso hay que diferenciar entre niños que supuestamente lo hacen por molestar, ¿no? Niños que lo hacen porque quieren facilitar a los padres. Entonces, eso es algo también donde yo me gustaría siempre como comentar o rogar a las personas que por favor no lo hagan, no lo hagan con sus hijos o con los alumnos, ¿no? De eso de gritar es algo que yo no recomiendo de ninguna manera, y hay que tener mucho cuidado en qué momentos si tienen una justificación cuando hay peligro por venir, ¿no? Cuando uno cruza una calle o algo así, pero que siempre sea como un recurso último, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacerlo, que el niño también lo pueda aceptar mucho mejor y también que el vínculo no sufra, ¿no? Porque al final, acá lo que se rompe es la confianza del niño hacia la madre. Y esa confianza es la base para el aprendizaje, es la base que el niño va a preguntar a la mamá. ¿Qué va a contar la mamá sobre él piensa? ¿No? Si él no tiene confianza a la madre,
ya no va a haber muchos avances en esta relación y también en el aprendizaje. Y también cuando el niño aprende algo en el colegio, cuando tiene problemas en el colegio, se va a acercar a la madre, cuando tiene una imagen de esa forma. Quizás algunos sí, me imagino la mayoría no, y ahí ya se generan más problemas, ¿no? Porque no comentan lo que han hecho en el colegio, y por ahí nosotros podemos evitar con algunos aspectos sencillos que generan problemas muy fuertes a lo largo de la vida, ¿no? Porque yo también siempre comento cuando fui a un colegio hace poco que lo más valioso que tienen los padres con sus hijos y también los maestros es el vínculo. Una vez que esto se ha de alguna forma malogrado, es muy difícil que se sane después, ¿no? Y ese conflicto va a tener toda la vida, ¿no? Y yo les comento a los padres para que sean más conscientes de sus acciones que hacen en la infancia de los niños, ¿no? Desde que son recién nacidos, ¿no? Hasta que ya hasta los 10, 15, 20 años, porque siempre van a ser los niños de ellos. Y eso va a ser también el futuro de los niños que tanta confianza tienen en las personas más importantes al inicio de la vida, ¿no? El papá y la mamá siempre van a ser las personas más importantes y van a ser como el mentor para el aprendizaje de la vida, ¿no? Y cuando hay muchas situaciones así, después el maestro tampoco lo puede arreglar. Ningún sistema educativo puede arreglar problemas que son del vínculo del niño con sus padres, ¿no? Y eso es algo que podemos usar muchísimas diferentes metodologías que existen en el mundo, tratando de cambiar al niño, pero si el niño, ¿no? En su parte emocional tiene mucha desconfianza, mucha inseguridad, mucha ansiedad, ¿no? Angustia, temor, al final va a estar bloqueando su propia mente por toda la vida. Entonces, también ahí hablan de un mundo fragmentado, ¿no? Un mundo fragmentado porque como es tan intenso, no solamente se puede orientar a este, al otro, a este, tal vez no lo dice mamá o lo que dice el maestro, se pierden, ¿no? Y todavía no están capaces de manejar esa sobreestimulación. Entonces, ahí es muy importante que tengamos en cuenta también que se puede el niño sentir como atraído a hacer algo allá, ¿no? En realidad, el maestro indicó de hacer una tarea, pero el niño ya ha fragmentado en la situación. Esa indicación del maestro ya se ha olvidado y está haciendo otra cosa. Y que tampoco no es por malestar, no es porque el niño ahí quiere molestar a alguien, ¿no? Es solamente parte también de todo ese funcionamiento, ¿no? Como habíamos visto al inicio. Entonces, al otro lado también existe el hiperaprendizaje, ¿no? Como habíamos hablado de algunas personas que sí logran usar esas capacidades para un fin útil, ¿no? Y también muchas personas que tienen, se puede decir, aspectos de autismo de esa manera, logran usar sus capacidades, ¿no? Que realmente no son tan sociales, sino tan más aspectos de lógicas, ¿no? Aspectos de informática, de programación. También, imagino ustedes saben que esas personas de esos sectores demuestran muchas veces no tantas competencias sociales, ¿no? Pero muchos de ellos no tienen un diagnóstico de autismo o algo, ¿no? Simplemente porque es un espectro, puede tener algo por ahí, ¿no? Pero con la capacidad de sí manejarlo y funcionar en la sociedad. Porque siempre hay en enfermedades el aspecto esencial es que tanto uno funciona en la sociedad o no. Cuando no funciona en la sociedad, ahí ya tratan de cambiar, ¿no? Cuando sí funcionan, ¿no? Han encontrado como una manera, un sector donde entran y encajan. Esa es la forma que es muy útil para muchos, ¿no? Que encuentran su pasión, que encuentran lo que a ellos les gusta y pueden usar de vivir un mundo intenso en, por ejemplo, los números, ¿no? O en lo que es la música, ¿no? O lo que son otras áreas que existen en la vida donde es incluso un don,
de poder experimentar el mundo más intenso, como los deportes también y el arte. Entonces también existe lo que es el mundo aversivo, que ya hemos hablado un poco, ¿no? El mundo donde al final hay muchos problemas en las interacciones sociales. ¿Por qué? Justamente el tema de la emocionalidad y el temor, que puede ser muy muy intenso y generar al final que los niños chocan con muchas personas. Chocan con los padres, chocan con los maestros, con otros estudiantes, y que ahí también requieren lo que es una forma de aprender cómo mejorar sus capacidades sociales, ¿no? Para que no terminan de esa manera. Y bueno, ahorita, antes que terminamos, vamos a buscar el video para que también tengan esa experiencia, ¿no? Una experiencia que va a ser muy útil para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Para generar esa empatía para personas que experimentan el mundo de una manera tan distinta de nosotros que nos hace difícil de imaginarnos cómo sería de vivir de esa manera, ¿no? Y como también hemos visto que la capacidad de ponerse en el lugar del otro es un aspecto de inteligencia muy muy importante. Y sería genial si acá logramos de aumentar un poco la inteligencia de ustedes acá, ¿no? La inteligencia empática, ¿no? La inteligencia que ustedes al final pueden llevarse a su casa esa idea de qué es un niño autismo y cómo sobre todo experimenta el mundo. Porque existen muchas personas que dicen, el niño eso, pero ¿cómo es si yo tendría que describir que un niño va al colegio, está en la casa, o va, por ejemplo, al centro comercial, va con los papás a los juegos, ¿no? ¿Cómo puede ser esa experiencia? Y como imagino que muchos de ustedes todavía no han tenido esa experiencia, entonces por ahí vamos a buscar para que sí lo tengan. Ahí está. Muy bien. A ver, acá había alguien. Empezamos acá de frente. Me llega un comentario sobre la neuroeducación. ¿Qué opinión tienes sobre? Mucho se habla ahora sobre la neuroeducación. Llega el sentido de más ¿Sí entiendo bien? Bueno, sí. hola. Le preguntaba para que pudiese opinar sobre la neuroeducación. Usted ha sido bastante cauto al inicio mencionando de que hay que tener cuidado con los, entre comillas, especialistas, neuroeducadores, neurocientíficos, ya que esto recién está evolucionando. Hizo referencia de la psicología, que incluso es una ciencia muy joven. Entonces me gustaría que ampliara un poco más sobre este concepto, sobre este paradigma, esta metodología y esta pedagogía de la neuroeducación. Muchas gracias. Sí, la neuroeducación me parece un tema muy interesante, ¿no? Y también como todos los otros nuevas categorías, ¿no? Como el neuromarketing, bueno, en neurociencia ahí también al final lo asocian con muchas diferentes categorías, que es una moda, ¿no? Que me parece útil, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta que es algo nuevo, ¿no? Y siempre cuando ven algo nuevo, la gente le interesa mucho, ¿no? También muchos, ¿no? Confían en lo que dicen los supuestos profesionales, pero en realidad el especialista más profesional siempre también va a indicar las limitaciones, ¿no? Ahí recién se van a dar cuenta quién es alguien profesional y quién simplemente quiere ser alguien que sabe y pone como un pastor en la iglesia, ¿no? Contando si eso es la verdad, ¿no? Pero sin embargo la neuroeducación me parece una rama muy muy importante
y que también está apoyando bastante, está encontrando muchas nuevas cosas sobre el aprendizaje, ¿no? Sobre la memoria, sobre la concentración, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que son interpretaciones de algunas personas sobre las evidencias que se han encontrado, ¿no? Y siempre se puede interpretar en diferentes maneras, dependiendo también de dónde provengo, cuál es mi carrera, cuál es mi profesión y también cuál es mi conocimiento de lo que es la filosofía detrás, ¿no? ¿Qué es una enfermedad? ¿No? ¿Qué es educación? ¿Qué es aprendizaje? ¿No? Algunos dicen solamente aprendemos en el colegio, ¿no? Pero en realidad aprendemos toda la vida, ¿no? Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Ahorita estamos acá viendo, no sé si logramos tener algún acceso a internet, si no, seguimos con una pregunta más. A ver, ¿alguien tiene una pregunta más? Sí, acá. Sí, buenas tardes, una consulta. En lo personal, cuando mi hijito tenía 3, 4 años, ordenaba todo lo que encontraba a su paso, primero por tamaño, luego por forma y luego por color. Actualmente está diagnosticado como tiene déficit de atención, TDAH no, déficit de atención. Lo he llevado al neurólogo porque siempre es el especialista que descarta, pero mi pregunta sería, ¿puedo estar tranquila de que no tiene un espectro autista o sería bueno llevarlo nuevamente a una consulta, ya que ahora tiene 8 años? Bueno, en general, lo que yo siempre comento a las personas, la sensación como padre que tiene frente a sus hijos es lo más importante, ¿no? Si yo me siento tranquilo con mis hijos, ¿no? Los veo que juegan, que interactúan, que están comiendo bien, que están durmiendo bien, que son las necesidades básicas, ¿no? Si un niño duerme bien, come bien, juega bien, si tiene tres cosas, no es necesario siempre de buscar más diagnósticos y buscar más cosas, porque al final también es como una forma de conflicto que se genera en el niño, ¿no? Que no entiende por qué me llegan allá, qué tengo, no me aceptan como soy, ¿no? Eso es muchas veces algo que uno, por toda la preocupación que tiene y por todo el apoyo que quiere hacer, puede hacer algo incluso contradictorio, ¿no? Que más le hace problemas que le apoya, ¿no? Eso hay siempre que tener en mente cuando uno piensa en lo que son más diagnósticos, cuando son más exámenes. Incluso también con los exámenes siempre hay un porcentaje de error, ¿no? Si uno aplica muchísimos exámenes, algo de esos exámenes sí va a salir positivo, ¿no? Ese también es un poco un tema del negocio también dentro de la medicina. Gracias. De nada. A ver, ¿alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es posible que un niño tenga alguna característica del espectro autista sin llegar a ser autista? Exactamente, es un poco la nueva aproximación en la psicología y en la psiquiatría, que decimos ya no existen lo que son categorías, sino dimensiones, ¿no? Ya no existe, por ejemplo, si los 10 criterios de autismo, si tienes 5 ya los tienes, si tienes 4 no lo tienes, ¿no? Si no dicen, en todo es una dimensión y tú puedes tener lo que es 1 de 10 de la intensidad del espectro de autismo, ¿no? Y en realidad también de las características, nosotros todos tenemos algo, ¿no? Incluso hay algunos momentos donde también somos un poco más aislados, ¿no? Un poco más inquietos, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado que en realidad cuando es la forma de dimensión es mucho más ético, ¿no? Mucho más que también las personas enseñar. Todos tenemos, de todos los diferentes problemas que existen, algo, ¿no? A veces más fuerte, a veces menos fuerte, dependiendo también lo que es la edad, el contexto, ¿no? Dónde estamos, con quién estamos, y es algo muy importante también de tomar en cuenta. Pero muchas gracias por esa pregunta. Ahora, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la medicación de los
Yo sé que mencionaste que estaba en una situación como un adormecimiento, ¿no? Pero acá en Lima sí se medica a niños pequeños, yo estoy hablando de niños pequeños del nivel inicial, ¿no? Entonces también los regulan porque hay niños que son demasiado descontrolados, pero quiero saber tu opinión personal con respecto a este tema. Sí, yo puedo comentar también sobre la experiencia que tenía en un colegio acá de Lima, donde trabajé un año y había casi como una epidemia de diagnósticos de déficit de atención, ¿no? Y también los padres no suman mucha responsabilidad, que podría ser algo con el vínculo que viene por problemas emocionales en casa. Entonces, para deshacerse de la responsabilidad, el niño tiene el problema, ¿no? El niño tiene el diagnóstico, nosotros, ¿no? Y lo que es más fácil, bueno, para no tener que cambiar mucho nosotros, simplemente le damos medicamentos, ¿no? Es la forma, se puede decir, más fácil, más simple, más sencilla, donde al final el problema es el niño y se quiere cambiar el niño con medicamentos, ¿no? Ni va a ser involucrado los padres, van a estar como fuera de la responsabilidad del problema del niño, ¿no? Incluso eso para mí es algo que es en contra de los derechos de los niños, ¿no? Porque uno casi, ¿no? Atribuye el malestar, ¿no? La causa del problema al niño, y que en realidad viene el 90% de los padres. Ya encontramos esto para ver el video y poder avanzar también. I'm autistic, and I just get too much information. Él dice que no es malcriado, sino es autista, ¿no? Y cada vez que veo eso a mí me da mucha tristeza, ¿no? También como demuestra a las personas que pasan y que no tienen empatía para eso, no entienden qué le pasa, parece que un niño que es malcriado, ¿no? Y bueno, con esto me gustaría cerrar y también creo que de alguna forma vamos a colocar también el video en la página de la red para que también ustedes ahí lo pueden encontrar fácilmente. Muchas gracias y que tengan un buen día.